Bueno, vamos ahora con la segunda parte del tema número 2, que es sistema celular 1, basado en posibles preguntas de examen. Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿La miohemoglobina proporciona color a quién? ¿A huesos, dientes, músculo, ojos o pelo? Para esto vamos a entrar a los colores de las células. Por supuesto, nuestras células tienen colores. ¿Y quién va a dar ese color? Los pigmentos. Estos pigmentos pueden ser exógenos o pueden ser endógenos. Los pigmentos endógenos normalmente nosotros lo inhalamos, ¿no? Ese humo lo inhalamos y puede llegar a nuestros pulmones, como por ejemplo la antracosis. O pigmentos endógenos que la misma célula la produce y normalmente suelen ser proteínas, estos pigmentos endógenos. Por ejemplo, el glóbulo rojo es rojo porque en su interior presenta la hemoglobina. Y ustedes dirán, ¿por qué lo abrevia HIV? Porque internacionalmente en el mundo de la salud se abrevia de esa manera. Y eso es que le da ese color al glóbulo rojo. Ya ustedes en segundo año, tercer año, en toda la carrera verán qué función tiene la hemoglobina, de transportar oxígeno, dióxido de carbono, tiene muchas enzimas como el 2.3-difosfoglicerato, que tienen que ver mucho con altura, etcétera, ¿vale? Ahora, hay otros pigmentos, por ejemplo, en el miocito. El miocito no es nada más que un músculo, es la célula muscular. Por ejemplo, ustedes ven carne, está de color rojo, medio rosado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en su interior estos miocitos, estas células musculares, en su interior presentan miohemoglobina. Esta miohemoglobina igual tiene la función de captar oxígeno y generar energía a estas células. Tenemos otro pigmento endógeno que es la rodopsina o púrpura en las células de los bastones. Y ustedes dirán, ¿qué son los bastones? ¿Qué son las retinas? Etcétera. Vamos a hacer un breve repaso del globo ocular. Acá tenemos la córnea, acá tenemos el globo ocular, tenemos el cristalino. Y dentro del globo ocular, esto es el nervio óptico. Y dentro de la retina, en la capa más interna, dentro del globo ocular, hay una capa que se denomina la retina. Esta retina tiene más de 10 capas aproximadamente, y una de las capas de esta retina se denominan los fotorreceptores, como su nombre lo indica, fotoluz, recepción, receptor, ¿no? Que recepciona luz. Dentro de estas hay dos células muy importantes que son los bastones y los conos. Los bastones se van a encargar de ver lo blanco y negro, mientras que los conos se van a encargar de identificar los colores. Dentro de estas células, los bastones, en su interior, acá, van a tener un pigmento que se denomina la rodopsina. Esto ha sido múltiples veces preguntado en los exámenes de ingreso a la carrera de medicina, enfermería y tecnología médica. Ahora, tenemos por ejemplo la melanina. La melanina es el que da color a la piel. Nosotros vamos a recordar que la piel tiene 3 capas. La epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo o hipodermis. La epidermis es que acá está su membrana basal. Esta epidermis va a estar formada por varias células que van a dar origen a diferentes capas o estratos, como el estrato basal, granuloso, lúcido, etc. Y una de estas va a presentar una célula grande con pseudópodos, denominados los famosos melanocitos. Estos melanocitos en su interior va a contener unas melanosomas, que son nada más vesículas cargadas, llenas de melanina, ¿vale? Entonces eso es lo que nos va a dar color a la piel. Por ejemplo, cuanto más melanina, más oscura la piel. O cuanto menos melanina, más clara la piel. Pero hay enfermedades que afectan, por ejemplo, los aminoácidos, las enzimas o los factores de transcripción que alteran este pigmento endógeno y puede crearse una enfermedad que se llama el vitíligo. Este vitíligo ustedes debieron ver por las calles o en otros lados, personas que su piel es muy blanca. Por lo tanto, va a tener alguna normalidad tanto en estas funciones con esta proteína.
Entonces, por lo tanto, en la mioglobina, mio es músculo, se va a encontrar esto en los músculos, por supuesto. La melanina da color ¿a quién? A la piel, específicamente a la epidermis. Ahora, ¿qué es la diferenciación celular? La diferenciación celular es un proceso, ¿ok? Como ustedes, digamos, para que ustedes sean médicos especialistas o subespecialistas, tienen que pasar por diferentes etapas. Primero, dar un examen de admisión a carrera, luego vencer el primer año, segundo año, los 5 años, luego el internado, luego la residencia médica, etcétera, para lograr ser médico especialista. Y para eso hay un proceso, ¿ok? Hay unos pasos, una serie de pasos. Lo mismo pasa a la célula. Por ejemplo, vamos a ver con el espermatozoide. El espermatozoide, para que tenga su cabecita, el cuello y la cola, no nace así, sino que nace como una célula, así como cilíndrica, tiene su núcleo, y a medida que va pasando los días, semanas, se va diferenciando, se va caracterizando, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una célula, acá tenemos otra célula, digamos una neurona, tenemos luego un hepatocito, etcétera, células. Pero por más diferentes las células que sean, tienen la misma carga genética. Esto lo vamos a profundizar en los temas de genética. Tiene la misma carga genética. Por lo tanto, las células pueden ser diferentes, pero con misma carga genética. Y esto, ¿quién hace que se diferencien estas células? En base a activación y desactivación de genes. Van a ver exones e intrones. Bueno, ahora vamos a entrar a los tipos de células madres. Las células madres, aproximadamente existen 4 células madres. Estas células madres, vamos a comenzar con la más poderosa, que son las totipotentes, como su mismo nombre lo indica, toti de todo. Es decir, que esta célula puede dar origen a componentes embrionarios como las 3 capas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, las líneas germinales, o los componentes que van a dar origen al saco vitelino, o componentes extraembrionarios como la placenta. Puede dar todo estas células madres. Mientras que las células madres pluripotentes vamos a diferenciar de las multipotentes. Por ejemplo, Bolivia es un estado plurinacional. Pluri, porque hay paceños, ¿no? Luego hay cruceños, luego tarijeños, etcétera, ¿ok? Pero al final solo somos todo uno, ¿ok? Bolivianos, pero somos diferentes. Eso pasa con las células pluripotentes, que van a dar origen, por ejemplo, a los 3 linajes, al endodermo, al ectodermo, al mesodermo, también como a la línea germinal y el saco vitelino. Y estas células en las plantas se las denominan las células meristemáticas. Ojo con eso, potencialmente preguntable, posible pregunta de examen. Células merismáticas en las plantas. Mientras que las células multipotentes ya no dan origen a los 3, simplemente dan origen a un linaje. Por ejemplo, solo ectodermo, solo mesodermo o solo endodermo. Y dentro del mesodermo hay una parte que se subespecializa, que es la célula madre mesenquimal. Y esta célula madre mesenquimal puede dar origen, por ejemplo, a los miocitos, a los adipocitos, a los osteocitos, entre otras. ¿Vale? Por ejemplo, acá, y esto es pluripotente, acá sería multipotente, ¿no? Solo, digamos, los paceños, solo los cruceños o solo los cochabambinos. Pero hay células mucho más especializadas, como por ejemplo las células madre unipotentes, que solo va a formar un tipo de célula en particular. Por ejemplo, tenemos una célula que va a formar colonias, la unidad formadora de colonias de eritrocitos, que solo va a formar eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta analicemos. Dice, es una célula que puede formar un organismo completo. Por supuesto, estamos hablando de las células totipotentes. ¿Ok? Luego tenemos los 3 linajes embrionarios, que puede dar origen a 3 linajes. Estamos hablando de las células madres pluripotentes. Las células madres mesenquimales, recordemos que el mesénquima es un tejido especializado del mesodermo y esta va a dar origen a las multipotentes. Y forma únicamente un tipo de célula en particular, son las células madres
unipotentes. Ahora vamos a entrar a la composición química de las células. ¿Ok? Y aquí tenemos otra pregunta donde nos dice ¿cuál de estas son macromoléculas? ¿Son los carbohidratos, los lípidos, el sodio, potasio o son las proteínas? Para esto vamos a entrar que todas las células, la mayor parte en realidad del organismo, estamos formados por agua. La mitad de nuestro cuerpo, por ejemplo, si tú pesas 70 kilogramos, 35 kilogramos, un poquito menos, somos agua. Mucho más en los bebés, un 80-85% son agua, ¿ok? Luego dentro de los átomos principalmente está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Básicamente es por eso estamos formados. Y aparte por los iones, también denominados electrolitos, son sus otros nombres. ¿Cuáles? El sodio, el cloro, el potasio, el calcio y los hidrogeniones. Vamos a hacer un ejemplo, con el potasio. El potasio aproximadamente en el cuerpo está de 3 a 5 miliequivalentes litro. Eso es el valor normal. Pero ¿qué pasa si tú tienes un potasio de 8? Lo más probable es que tu corazón entre en un paro cardíaco. ¿Ok? Porque el potasio altera la conducción eléctrica del corazón. Lo mismo pasa si el valor normal está en 1, por ejemplo. Estos niveles altos de potasio hacen los pacientes, las personas que están enfermas del riñón, porque el riñón se encarga de botar el potasio y como está enfermo el riñón no puede botar el potasio, eliminar el potasio, se acumula en el cuerpo y este aumento de potasio puede ocasionar problemas. Lo mismo pasa si disminuye el potasio. Por ejemplo, un bebé que tiene diarrea elimina mucho potasio y puede perder y comprometer al corazón y llevarle un paro cardíaco. Por eso es tan importante estos iones o electrolitos, ¿vale? Lo mismo pasa con los hidrogeniones, que ya lo van a ver ustedes con la ingeniera, el famoso pH, el potencial de hidrogeniones, que tiene una función muy importante en nuestro cuerpo. Ahora, las moléculas. ¿Cuáles son las moléculas? La glucosa y los lípidos. Posibles preguntas de examen. Glucosa y lípidos. ¿Qué es la glucosa? Recordemos que no es nada más el azúcar del cuerpo humano, la comida del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando nosotros nos despertamos por las mañanas, tenemos un buen nivel de glucosa, aceptable. Si nosotros desayunamos, etcétera, aumenta esta cantidad de glucosa. Y esta glucosa es el combustible, es la gasolina, es el alimento para el cerebro. Cuando a las 2 horas, 3 horas después de tanto estudiar, por supuesto que baja esta glucosa porque consumen las neuronas y obviamente hay que descansar o alimentarse para aumentar este nivel de glucosa. Lo mismo pasa con los neurotransmisores en la neurona, ¿vale? Los lípidos no son nada más que aceites, grasas, que por ejemplo gracias a estos aceites, grasas se van a formar las hormonas. Por ejemplo, una hormona famosa, la hormona de crecimiento o la insulina, el glucagón. Estas hormonas se van a partir o van a ir a formar aparte de estos lípidos, ¿vale? Luego tenemos las macromoléculas. Como macromolécula, en su mayor representante tenemos las proteínas. Las proteínas no son nada más conjunto de aminoácidos. Por ejemplo, acá tengo un aminoácido, el triptófano. Tengo otro aminoácido, no sé, la tirosina, la metionina, etc. Estos aminoácidos se van uniendo por enlaces peptídicos y mayor a 100 aminoácidos pueden convertirse en oligopéptidos, péptidos y proteínas. ¿Ok? Por eso si ustedes ven el tarro de la leche, ven la cantidad de aminoácidos que tiene, y esto en bioquímica se va a profundizar, que existen aminoácidos tanto esenciales, no esenciales y otros demás, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los ácidos nucleicos. Dentro de la célula, en su núcleo, existe la base genética, ¿no? Esta base genética va a estar almacenada en los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos tenemos dos, que es el ADN y el ARN. En cuanto a su estructura, igual son posibles preguntas de examen. Por ejemplo, ¿cuál es el azúcar del ADN? La desoxirribosa. ¿Cuál es el azúcar del ARN? La ribosa. ¿Cuáles son las purinas, no? Entonces, para eso necesitamos explicar en otra imagen para ver la estructura del ADN. Para entender el ADN, vamos a hacer un esquema. Por ejemplo, acá tenemos la 5', tiene su cadenita en forma helicoidal. Recordemos que estos van girando en el sentido
ahí y luego tenemos otra cadena, ¿no? Otra cadena helicoidal. Esta cadena, el famoso ADN, va a estar formado principalmente por nucleótidos. Y ustedes me dirán, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido está formado por 3 estructuras que vamos a comentarlas ahora. Primero, su grupo fosfato, ¿ok? Este grupo fosfato se va a unir a su azúcar. ¿Y cuál era el azúcar del ADN? La desoxirribosa. Eso no se olviden, porque es ácido desoxirribonucleico y el azúcar va a ser la desoxirribosa. Fácil, ¿no? No hay mucho que memorizar, ni analizar, ni nada. Este azúcar va a estar unida a su base nitrogenada, ¿ok? Y esta base nitrogenada pueden ser de 2 tipos: las purinas y las pirimidinas. Las purinas tenemos básicamente acá la adenina y la guanina, y dentro de las pirimidinas tenemos la timina y la citosina. Estas bases nitrogenadas casi siempre se van a unir entre estas bases. Por ejemplo, la adenina casi siempre se une con la timina a través de 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanosina con la citosina se une con 3 puentes de hidrógeno. Esto es por un lado. Lo mismo pasa acá, digamos, grupo fosfato, su azúcar y su base nitrogenada, ¿no? 3. Eso es un nucleótido. Un nucleótido simplemente son 2 y excluye al grupo fosfato. Acá tenemos un grupo fosfato, su azúcar y su base nitrogenada. Si por ejemplo acá tuviéramos citosina, acá ¿quién tendría que estar? Guanina, ¿no? Unidas por 3 puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces lo mismo pasa esto en el ARN, solo que en el ARN el azúcar ya no es la desoxirribosa, sino que es una ribosa. Y estos son pentosas porque tienen nada más 5 carbonos. Esto es fácil, ¿no? No hay mucho que analizar ni perderse. Ahora, por ejemplo, cuando la adenina tiene que pasar al ARN, por ejemplo, al ARN mensajero, la timina ya no pasa como tal, sino que la timina en el ARN es sustituida por el uracilo. Esto es pregunta en los colegios, en los preuniversitarios, en medicina y en posgrados, porque son componentes muy básicos, ¿vale? Muy bien, entonces la composición química de las células está formada por aguas, átomos, iones, moléculas, macromoléculas y ácidos nucleicos. ¿Cuál era la macromolécula? Las famosas proteínas, ¿no? Nada más ahí un poco recordando. Ahí, ¿no? Macromoléculas son las proteínas. Una de estas no corresponde a la célula vegetal. Ahora vamos a entrar a comparar células, ¿no? ¿Cómo son las células de los vegetales, de las plantas que tú ves en la calle, los árboles? ¿Cómo son estructuralmente microscópicos? ¿Y cómo es una célula animal? Nosotros somos células animales, entonces vamos a hacer una comparación acá. Vean en la imagen. ¿Qué es lo que ven acá? Como una pared gruesa, ¿no? Presenta aquí como una pared gruesa, mientras nosotros tenemos una simple membranita. Por lo tanto, las células vegetales tienen pared celular, mientras nosotros tenemos membrana celular. Esta pared celular está formado por celulosa, pero no todos, ¿no? Hay otros componentes más, porque esto está muy resumido, por celulosa. Además, en su interior van a presentar los famosos cloroplastos, que ustedes ven acá, como las mitocondrias, ¿no? Los famosos cloroplastos. Ya las funciones, las estructuras se van a profundizar en los posteriores años. Además, estas van a presentar una especie de vacuolas que pueden estar cargadas de algunos pigmentos endógenos propias de las células vegetales, ¿ok? Por ejemplo, en nosotros no tenemos plastidios ni cloroplastos, ¿no? El número de vacuolas son pequeñitas, reducidas, no son tantas a comparación de las células vegetales. Por ejemplo, esto además no tiene un centrosoma, ¿no? El centrosoma se va a encargar de organizarlo a los microtúbulos, mientras que nosotros sí somos un poco más organizados porque tenemos funciones mucho más complejas y sí se presenta un centrosoma. Ellos carecen de lisosomas y ustedes preguntarán, ¿pero qué es un lisosoma? Un lisosoma no es nada más que una vesícula cargadas llenas de enzimas, ¿ok? Por ejemplo, una enzima podemos comentar la lipasa. Cuando nosotros comemos comidas grasosas como por ejemplo el fricasé,
Esas grasas se tienen que partir a pequeñitos, mucho más pequeños para que las células del intestino delgado puedan absorber. ¿Y quién se va a encargar de degradarlas, de partirlas? Esta enzima que se llama lipasa. ¿Ok? Entonces, estos lisosomas están presentes en nosotros porque las células necesitan partir las proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, ¿vale? Mientras que las células vegetales no tienen lisosomas. Ellos se van a alimentar por otro mecanismo que se denomina la fotosíntesis. Mientras que nosotros, por supuesto y obvias razones, nosotros no realizamos fotosíntesis. Y la nutrición es autótrofa de las células vegetales porque ellas mismas fabrican su propio alimento, mientras nosotros no. Podemos fabricar, pero también necesitamos comer, alimentarnos, tener proteínas, carbohidratos, lípidos, aceites, nutrientes, todo lo que tú has escuchado por nutrición, ¿vale? Entonces, lo que no corresponde a la célula vegetal, recordemos que esto tiene centrosoma. En realidad, no tiene centrosoma, ¿verdad? Nosotros vemos la célula vegetal acá, no tiene centrosoma. Por eso es la respuesta en inciso C. Vamos por la siguiente pregunta, el cual dice, una de estas no es característica de una célula animal. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, dice acá nutrición autótrofa. No, de nosotros, nuestra nutrición es heterótrofa, ¿vale? Heterótrofa. Ahora, una de estas no es característica de la célula procariota. Ok, ahora vamos a entrar a comparar dos células diferentes, que son las células procariotas y las células eucariotas. Primero, recuerden que siempre en la parte de área de salud, enfermería, medicina, tecnología médica, hay que entender la palabra, ¿ok? La palabra, porque aquí no se trata de memorizar y dar un examen, aquí es entenderlo, el por qué, el para qué y qué es lo que va a pasar. Cuando nosotros tenemos una base fundamental, lo demás se va construyendo mucho más fácil. Por ejemplo, pro significa antes de o solo de ese grupo. Por ejemplo, pro salud, solo de la salud, ¿no? O digamos pro Bolívar, solo los del Bolívar. O pro Die Stronger, solo los Die Stronger. ¿Me dejo entender? Eso es pro. En este contexto vamos a ver qué es antes, ¿vale? Carios significa núcleo. O también core, ¿vale? Núcleo. Entonces esto va a decir que no tiene núcleo o que tenga antes de presentar núcleo. Y dentro las células que no tienen núcleo van a estar las bacterias, las cianobacterias. Por ejemplo, vamos a tener un Staphylococcus aureus, por ejemplo, una bacteria que por supuesto no tiene núcleo, ¿no? Mientras que las células eucariotas, el término eu significa verdadero, es decir, que tiene un verdadero núcleo. ¿Y cuáles son? Nosotros, ¿no? Las células animales, los protozoos, los hongos, las plantas, tenemos núcleo, ¿vale? En cuanto al tamaño, pues las células procariotas son microorganismos microscópicos. Van a medir de 1 a 5 micras, ¿no? Hasta en paréntesis dicen hasta 10 micras. Mientras nosotros, las células animales, los hongos, las plantas, hasta 100 micras pueden medir. Ahora, ¿qué pasa con la membrana plasmática? La membrana plasmática de las células procariotas sí puede presentar, pero exclusivamente presentan una pared celular, ¿ok? Presentan pared celular. Eso es mucho más compleja. Puedes sacar en el libro, dice que no presentan, pero sí puede presentar. Pero por cuestiones para el ingreso a la carrera, vamos a ver que no presentan las células procariotas membranas plasmáticas. Es decir, esto es un núcleo, el citoplasma y esta membrana no presenta, ¿no? Nosotros tenemos acá una membrana y su núcleo. Las células procariotas tienen, además de membrana o no membrana, están con pared celular. Y esta pared celular está conformada por peptidoglucanos, por proteoglucanos y otros componentes. ¿Ok? Ahora, en cuanto al núcleo, pues sabemos que las células procariotas no presentan núcleo. En realidad no tienen membrana nuclear. ¿Ok? No tienen membrana nuclear. Mientras que nosotros, por supuesto que presentamos una estructura membranosa que envuelve el núcleo, denominada membrana nuclear. Pared celular, nosotros no tenemos para nada pared celular, ¿ok? Algunos organismos pueden poseer celulosas, quitinas, ¿no? Celulosa los vegetales, quitina otros seres vivos. Mientras que la pared celular sí es característica de las células procariotas, ¿no? Es una capa rígida formada por peptidoglucanos.
Pero estas paredes celular, no todas las bacterias o no todas las células procariotas presentan. Por ejemplo, hay una bacteria que no presenta pared celular y son denominados los famosos micoplasmas. Los micoplasmas en algunas ocasiones pueden producir resfríos atípicos. El sistema de endomembranas, principalmente las células procariotas, no posee, no hay un retículo endoplasmático rugoso, no hay un aparato de Golgi, etc. Mientras que las células eucariotas sí presentan un sistema de endomembranas, representadas por el retículo endoplasmático rugoso, liso, el aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas, vesículas, que posteriormente lo vamos a ampliar en las siguientes videoclases. En cuanto al metabolismo, las bacterias, las cianobacterias, pueden alimentarse en presencia de oxígeno o cuando no hay oxígeno. Por ejemplo, hay unas bacterias, los famosos Clostridiums. Estos Clostridiums pueden vivir incluso sin el oxígeno. Incluso cuando hay oxígeno se pueden morir. Imagínense este tipo de bacterias. Mientras que nosotros, los protozoos, hongos, plantas y animales, necesariamente sí o sí necesitamos del oxígeno. Esto para generar la moneda energética, que es el adenosín trifosfato. Entonces acá la que no es característica de la célula procariota es que presenta varios centrosomas, como ya lo vimos previamente. Una de estas no es característica de la célula eucariota. Su división es por mitosis y meiosis. Solo es aerobio, las proteínas se sintetizan en el nucleoplasma, no presentan celulosa ni quitina, poseen uno o más cromosomas lineales unidos a proteínas. Eso vamos a ver en esta tabla. Bueno, aquí ya tenemos la respuesta. Las proteínas se sintetizan en el nucleoplasma. Esto nada que ver. Ahora, ¿por qué? Esto es una célula, ¿no? Tiene su núcleo. En el núcleo va a estar ahí los cromosomas. El ADN, el ARN, ¿no? Que van a codificar, etc. En la parte por fuera del núcleo, toda esta parte, el citoplasma, existe un sistema de endomembranas. Una de ellas, por ejemplo, es el retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso, principalmente sus ribosomas, se van a encargar de juntar los aminoácidos. Y al juntar los aminoácidos, que más de 100, por ejemplo, que hemos dicho que se convierte en proteínas. Entonces las proteínas, ¿dónde se fabrican? En el citoplasma, no en el nucleoplasma, no por dentro, ¿vale? Por eso es la respuesta del inciso C, la que no es característica de una célula eucariota. Ahora, ¿cuál es el tamaño de una célula procariota? De 1 a 5 micras, ¿no? Hay 10 entre paréntesis. ¿Cuál es el tamaño de una célula eucariota? De 50 a 100 micras, entre paréntesis 100 micras. ¿Qué tenemos? Otra tabla para diferenciar en cuanto a los orgánulos celulares. Las bacterias, las células procariotas casi no tienen, ¿no? O si tienen son muy pocos, mientras que nosotros somos más sofisticados. Necesitamos de mitocondrias, donde ahí se realiza parte de la glucólisis, el ciclo de Krebs, la beta-oxidación, todas las rutas metabólicas. Los cloroplastos, el retículo endoplasmático rugoso, liso, la parte de Golgi, etc. Tenemos muchos organelos. El cromosoma, simplemente en las células procariotas es un cromosoma circular, desnudo, mientras que nosotros tenemos muchos cromosomas. El ADN es un ADN circular en las células procariotas, mientras de nosotros es un ADN lineal. El ARN y proteínas, el ARN y las proteínas son sintetizadas en el mismo compartimento, mientras de nosotros son procesadas en el núcleo, pero se sintetizan en el citoplasma, como explicamos previamente. Los esteroles están ausentes en las células procariotas, excepto en los micoplasmas. Recuerden que el micoplasma no tiene pared celular, pero sí tienen esteroles con que protegerse. Mientras que nosotros no tenemos, estamos formados por esteroles en la membrana celular. En cuanto al citoplasma, las células procariotas no tienen citoesqueleto y nosotros sí tenemos citoesqueleto. El citoesqueleto es el que va a darnos forma a nuestras células. Por ejemplo, una neurona va a estar ahí grandes sus microtúbulos para que den esa forma estrellada. Y los procesos de exocitosis, de eliminar o de endocitar, comer,
están ausentes en las células procariotas y están presentes en las células eucariotas. Ok, ojo con esto. Estas tablitas que ustedes ven en su libro son posibles preguntas de examen. Se lo tienen que aprender al 100%. Tienen que estar en su resumen porque fija que va a entrar una pregunta por lo menos. Ahora, ¿qué vamos a ver con los ribosomas? Los ribosomas se van a encargar de juntar, de sintetizar y de enlazar los aminoácidos juntos con otros ARNs, con otros procesos. En la célula procariota este ribosoma va a tener una sedimentación de 70 en el citoplasma, mientras que las células eucariotas tienen un valor de sedimentación de 80 este ribosoma, y en conjunto se van a unir a un sistema de endomembranas, el cual va a ir a formar retículo endoplasmático en el citosol, es decir, en el citoplasma, ¿no? En cuanto a la división es la división por separación de cromosomas de la unión de la membrana fusión, o pueden ser otro tipo de división, ¿no? Como mitosis, fusión binaria, etc. Mientras que las células eucariotas principalmente se dividen por mitosis, por meiosis, formando el uso mitótico en caso de mitosis. La organización, normalmente, casi siempre, las células procariotas son unicelulares, solo formada por una sola célula, mientras que las células eucariotas son pluricelulares. Eso es muy fácil, ¿no? Muy bien, muchas gracias por ver esta videoclase. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido o algo poder acotar alguna parte de estos conceptos, pues lo podemos hacer a través de nuestro grupo de estudio. Y muchas gracias.